Ya estamos aquí, hemos cambiado un poco de set, porque ahora tenemos nuestra consulta de psicología. Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, nos acompaña como es habitual cada 15 días, aunque llevábamos una temporada larga sin encontrarnos. Chelo, buenas noches. No habíamos coincidido, buenas noches. Sí, han pasado cosas y tal, y no, es verdad. No hemos podido estar contigo desde hace ya, bueno, no sé, un tiempito. Así que encantada de reencontrarnos contigo para que nos cuentes cosas que nos ayuden a vivir mejor. O al menos intentarlo, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema delicado, yo creo. Cómo afrontar el duelo hacia mascotas que se nos van. Es algo que no todo el mundo comprende. Y entonces, por eso hay que empezar hablando de ese apego que tenemos a las mascotas. Quienes hemos tenido o tenemos mascotas lo sabemos, pero otras personas no, ¿no? ¿En qué consiste ese vínculo? Acabas así como de abrir un cajón tan grande, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Pues bueno, yo creo que en primer lugar empezar por qué es, ¿no?, una mascota en nuestra vida, ¿no? A ver, cuando las personas que tenemos animales en casa y que los entendemos como miembros de nuestra familia, no como un mueble más, ¿sí? Y a veces de marca, ¿no? Mueble de marca. Cuando los que tenemos miembros de nuestra familia, animales de 4 patas, ¿sí?, pues sabemos perfectamente que forman parte de nuestra familia y que la pérdida de uno de ellos pues se vive exactamente igual que la pérdida de un miembro de la familia, que es lo que es. ¿Qué sucede? Y un poco al hilo de por qué pensé en esto. A mí me llega mucho a consulta, me llega mucho de todo, sí, pero de vez en cuando me llega bastante, estoy buscando la medida, personas que han perdido a un miembro de su familia, en este caso de 4 patas, un peludo, ¿no?, simpáticamente llamado, y un poco la invalidación que sienten alrededor de, bueno, si solo era un gato, ¿no? Si solo era un perro, te compras otro. Cosas como muy fuertes, ¿no? ¿Qué sucede? Que esa invalidación bloquea que la persona pueda hacer saludablemente el duelo. Y esto, que es algo que yo me encuentro en consulta, y yo y muchos compañeros supongo, más a menudo de lo que nos gustaría, que la persona acude con un duelo que no puede digerir y que tiene que ver, incluso que al propio terapeuta le da vergüenza decirlo. Claro, porque socialmente no está reconocido y no le comprenden la mayor parte del entorno, ¿no? Eso claro, es. Eso es muy problemático, porque además tendrá que minimizar un dolor intenso que está sufriendo y, bueno, eso trae mucho problema, ¿no? Creo, Ana, que esta sociedad, ¿no?, en la parte, digamos, como de psicoeducación, de psicosalud, ¿no?, esta sociedad, yo creo que nos tenemos que tomar muy en serio una palabra que, a ver si nos la podemos grabar un poquito ahí, a fuego, que es validación. Se nos olvida validar los sentimientos de la persona que tenemos enfrente. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, con las depresiones o con otros trastornos emocionales, cuando te dicen, venga, si no pasa nada, si tú lo que tienes que hacer es animarte, ¿no?, y te invalidan en un momento dado un sentimiento. Bueno, pues en este caso con un duelo, que ya nos pasa con las personas, que nos encontramos que perdemos a un ser querido humano, y muchísimas veces las personas que nos rodean nos acompañan el duelo de una manera casi a empujones, de venga, si ya tenías que estar mejor con esto, ¿no? Hemos perdido igual una relación de pareja, o hemos perdido, no tiene por qué ser todo muertes, sí, o fallecimientos, o sea, cualquier pérdida. O sea, es algo que yo tenía un vínculo, un ser en este caso, ¿no? A ver, en un lenguaje más psicodinámico, ¿no?, hay un objeto perdido, ¿no?, de vincular, y tengo que reorganizar todo mi vínculo. Vale, ¿qué sucede entonces cuando fallece una mascota a la que
por supuesto, hemos considerado un miembro de la familia. ¿Qué sucede? ¿Qué fases hay ahí? Que tenemos que ir transitando, esa palabra que tanto ¿verdad? nos gusta. Sí. Claro, según Bowlby, sí, bueno, a ver, hay muchos autores, ¿no? En fin, yo me muevo bastante desde ahí. Según Bowlby, las fases del duelo nos vamos a encontrar que son como 4. Y esto es muy flexible, ¿vale? Que nadie se adhiera realmente, es muy flexible, es un poco como, son, digamos, espacios que vamos a transitar sí o sí, y no necesariamente a veces en ese orden. Entonces, lo que sí que nos vamos a encontrar es que primero hay un shock. Los que tenemos familias de 4 patas, peludas, que a veces no decimos que los queremos como a un hijo, ¿no? Y que al igual personas que no tienen estos compañeros de vida, pues quizá no pueden entender. Se echan las manos a la cabeza. Claro, ¿cómo me puedes comparar algo similar? Pero sin embargo, neurobiológicamente, es decir, las áreas corticales del cerebro que se activan cuando generamos un vínculo sano, bonito, no cuando nos compramos un perro y lo dejamos en el jardín. Sí, o sea, no estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de una adopción, estamos hablando de un miembro de la familia que forma parte de tu familia, con sus necesidades que no son humanas, pero con sus necesidades forma parte de la familia, ¿no? Y las áreas corticales que se activan cuando nos vinculamos con una mascota, con un ser querido, animal, ¿no? Son las mismas y con la misma intensidad que las que se activan en los vínculos con los hijos. Las mismas, de cuidado, protección, áreas etcétera. Corticales, áreas neuronales, activación neuronal. Vale. Es la misma, con lo cual no vamos tan desencaminados, porque al final de lo que hablamos es de vínculo, un vínculo. Primera fase, la de shock. Eso es, yo rompo, pierdo un vínculo. Vale, segunda fase. Y me quedo en shock. Claro. En la segunda fase hay una desorganización. Una vez pasado el shock, hay una desorganización. Todo nuestro mundo se ha desorganizado. Piensa que a nivel neuronal, a nivel cortical, teníamos una red neuronal vincular, o sea, yo tenía el hábito de levantarme todas las mañanas y salir contigo a pasear. Esa red neuronal, de pronto, he perdido. Claro, está activa, pero tú ya no estás. Vale. Por lo tanto, la buscaré. Estaré Estaré en un proceso de búsqueda primero, ¿no? Hay una desorganización, hay una búsqueda, te siento por todas partes, hay un síndrome de abstinencia total, además. Y luego vamos pasando poco a poco, todo esto en el tiempo, esto lleva su tiempo, vamos pasando a veces a una fase más de desesperanza, es como que ya efectivamente esa red neuronal se va bajando, efectivamente empiezo como a ser mucho más consciente de que no vas a estar, es un duelo como cualquier duelo. Y después, bueno, pues ya vamos como reorganizando, revinculándonos con la pérdida, ¿no? Antes yo te tenía aquí y ahora me revinculo contigo desde el recuerdo, desde lo que viví contigo, e integro la experiencia. Y las áreas corticales que se activan cuando tenemos dolor emocional, y un duelo es dolor emocional, son las mismas que se activan cuando tenemos dolor físico. ¿Y podemos sentir dolor físico? Duele. Físicamente. Duele. También. Duele. Claro, estamos hablando de cómo afrontar el duelo hacia un animal de compañía, una mascota. Muchas personas no lo entienden y ahí viene también un problema añadido. Además del problema de la pérdida, o sea, del dolor que nos ocasiona la pérdida, tenemos además una situación de incomprensión alrededor en la que a veces casi nos avergüenza decir que estamos sufriendo por la pérdida del animal. Eso, ¿cómo podemos de alguna manera solventarlo o minimizarlo? No sé. Pues bueno, en primer lugar, con mucha psicoeducación social, sí que costaría quizá algunas generaciones. Bueno, lo que sucede es que la persona que se siente invalidada en su dolor, en este caso estamos hablando de la pérdida de un familiar, ¿no?, de peludo, ¿sí?, pero en cualquier duelo, cuando se invalidan las emociones asociadas al duelo, lo que sucede, o las emociones asociadas a cualquier cosa, pero en este caso duelo, lo que sucede es que se bloquea. No, es como un río que ya no puede fluir, se queda bloqueado.
se queda bloqueado, no puede transitar por donde tiene que transitar. Entonces, claro, ahí hablaríamos de un duelo que podría ser patológico, porque se queda enroscado. O sea, algo que tiene que fluir y tiene que fluir de manera natural, y un duelo duele. Claro que un duelo duele, pero es fluido. Si se bloquea por la invalidación, porque aparece la culpa, aparece la vergüenza, y no soy capaz, ¿no?, de poder posicionarme y validarme yo, y transitar por esos 4 estadios, ¿no? Transitar, claro, efectivamente, ¿no?, ese viaje, ¿no?, que es el duelo, y que no tiene un tiempo realmente determinado, tiene unas fases por las que vamos a pasar, sí o sí, pero no hay un tiempo. Yo puedo hacer un procesamiento de un duelo, de una pérdida de mi gato que estuvo conmigo 20 años, pero esto es un caso real, lo procesé, más o menos fue durísimo, pero lo procesé, pues igual en un mesecito, yo ya lo tenía, ya estaba en la fase de integración y ya estaba, pero a veces no es así, depende de lo que haya significado y en qué momento se ha ido ese animal de mi vida y las circunstancias, cómo se ha ido. No es lo mismo despedir, como en mi caso, tenía 20 añitos el pobre, es que claro, fuera una situación natural a que yo tenga que elegir, cuestión traumática, ¿no? Claro, un accidente, un incendio. Un incendio, efectivamente, viene un poco, me he acordado también un poco de los duelos, primero porque lo tengo en consulta y segundo porque es verdad que a veces pues las noticias en la tele nos impactan con cosas de decir, oye, esto es importante, ¿no? Y efectivamente esa validación ha faltado mucho, mucho. En nuestra sociedad falta, nos lo encontramos en consulta y yo creo que hay que validar. Si tú no me puedes validar, yo me voy a validar, yo me voy a dar ese permiso. Claro, ahí quería yo llegar porque nos queda 1 minuto o 2, me dicen, y yo quería llegar a esas conclusiones o consejos, no sé si es la palabra, que puedas dar a todos los espectadores que se sienten de alguna manera identificados con esto que nos estás contando, que tienen una mascota en casa a la que consideran uno más de la familia o que han tenido una pérdida de una mascota que era uno más de la familia. Consejos para poder llevarlo mejor independientemente de lo que alrededor, la sociedad, esté trasladándoles. Claro, él afuera va a hacer lo que puede con lo que tiene y lo que sabe. Entonces, tengo que ser yo quien me permita transitar eso. Tengo que ser yo quien me dé ese permiso. Efectivamente, si el entorno me ayuda es mucho más fácil. Cualquier duelo acompañado, es verdad, siempre es más fácil. Sí, es esa más comprensión, claro, no somos un animal social, entonces ese acompañamiento. Pero si no lo tengo por el motivo que sea, yo sí me voy a dar esa validación. El problema del duelo para que se bloquee es que yo no me lo permita. Que yo también empiece a decirme, bueno, pues, y que le quite fuerza a lo que estoy sintiendo. No, permítetelo, siéntelo. No te cortes eso. Ese sería el consejo que yo daría así en un espacio como este y en este tiempo, y que al final en consulta lo que hacemos es ayudar a que tú te des ese permiso si no te lo estás pudiendo dar. Pues hoy hemos hablado de la pérdida de mascotas y de cómo afrontar el duelo que sí o sí se produce. Eso hemos de dejarlo claro. Sí, sí. Podemos canalizarlo de una manera o de otra, pero el duelo se produce. Si hemos querido y hemos cuidado a nuestra mascota y la hemos considerado parte de la familia, ¿no? Eso es. Bueno, muchísimas gracias, Chelo, por traer este asunto. Es delicado, mucha gente no lo comprende, pero está bien que hablemos de estas cosas, ¿eh? Sí, 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 necesitamos hablar de estas cosas. Muchísimas gracias, nos vemos en 15 días, ¿te parece? Sí, perfecto, bueno. A vosotros, gracias a vosotros. Pues hasta dentro de 15 días, cuídate mucho. Igualmente. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad.